está, iglesia? No escuché. ¿Cómo están, iglesia? Bien, gloria a Dios. Un nuevo día que nos encontramos y por gracia y misericordia de Dios, Dios permite que pueda estar acá delante de ustedes para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a entregarla al Señor. Quiero que tú personalmente puedas hacerlo, decirle al Señor, hablarle, cerrar tus ojos y pedirle al Señor que sea Él el que te pueda ministrar a través de su palabra, porque Él lo va a hacer. Padre, gracias. Yo te quiero dar, Señor, por darme la oportunidad de dirigirme a tu casa, a tu iglesia, a tu cuerpo. Te ruego, Señor, que los corazones de cada uno de los que están acá estén preparados, Señor, y predispuestos para oír tu palabra y tomarla como la única palabra soberana, Señor, sobre nuestra conducta, nuestro modo de pensar y cómo debemos de acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje que tienes preparado para nosotros, de la persona más maravillosa que ha pisado esta tierra, que se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre poderoso de Él, amén y amén. La semana pasada habíamos dado una de las sola, que es la base de todas las demás, que era sola escritura. Para graficar un poquitito eso, para iniciar, vamos a poner como si fuera que ese escenario es la base, de donde salen tres pilares fundamentales que son sola gracia, solo Cristo y sola fe, sola fide en latín. Y sobre todo esos tres pilares está el techo, la estructura que sostienen esos tres pilares, que es la última sola, que es solo por la gracia de Dios o solo para la gracia, la gloria de Dios, perdón. Vimos la vez pasada, las escrituras son nuestra base fundamental de donde salieron, que la salvación es por gracia, que la salvación es solo a través de Cristo y que la salvación la accedemos por medio de la fe, para gloria de Dios. Si no tenemos esa base, si yo invento otra base, no se puede sostener y las cosas ya no las hacemos para la gloria de Dios. Y hoy quiero hablarles de el pilar central, que se llama Jesucristo, solo Cristo. Y es atacado muchas veces, que la salvación es solo por Cristo. Muchas veces no nos damos cuenta que es atacado porque el ataque no es frontal. Nadie se para y dice, no, no es por Cristo. Vivimos en una cultura católica que entiende que Jesucristo es el Salvador, que entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios, que entiende que Jesús murió por nuestros pecados y que debemos poner por nuestra fe en lo que Él hizo. Pero el problema está de que a eso se le agregan otras cosas para acceder a la salvación, y ahí está el problema. El ataque, como dije, no es frontal, pero sí es contra la salvación solo en Cristo, solo en Cristo. Y a través del mensaje de hoy quiero que eso quede muy, muy claro en tu corazón, de que la salvación es solo a través de Cristo, sin nada más que tenemos que agregar, sin tradiciones, sin oraciones a los santos, sin sacramentos, sin bautismo, sin nada que yo deba agregar. La salvación es solo por gracia, es por fe y es por la vida y obra de Jesucristo. Entonces, otra pregunta, así como le había dado una de las preguntas de la Reforma, otra pregunta de la Reforma era, ¿cómo un ser humano pecaminoso puede estar en paz con un Dios tan santo y todopoderoso? Es imposible, porque todos somos pecadores. Y la respuesta, por un lado estaba la Iglesia Católica, que la respuesta era sí, podemos acceder a ese Dios todopoderoso y santo por Cristo, por gracia, por fe. Pero no solo eso, sino también tengo que agregar buenas obras, también tengo que agregar los sacramentos, también tengo que orar a María como intercesora, o a María como últimamente fue nombrada corredentora justamente con el Hijo. Y eso es un problema. Pero del otro lado estaban los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, que hablaron a una sola voz, a la voz de lo que decía la Escritura, y dijeron, eso no es así, de ninguna manera. La salvación es solo por Cristo Jesús. En la primera persecución, en Hechos 4, quiero que iniciemos ahí, Hechos 4, 7,
a partir de ahí hasta el 12. El 12 es el versículo clave de este mensaje. Pero voy a desarrollar un poquitito y voy a contextualizar lo que pasaba. En Hechos 2, ¿saben qué? Viene el Espíritu Santo, se fundó la iglesia de Cristo. Los creyentes por primera vez en la historia recibieron al Espíritu Santo morando en ellos. Luego Pedro fue a la iglesia La Hermosa en Hechos 3 y había un cojo de nacimiento en la puerta de la iglesia. ¿Y qué pasó? Todos saben la historia. El cojo estaba esperando limosna. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Un cojo de nacimiento saltó y entró saltando al templo, lo que dio pie a que Pedro dé un discurso en la puerta de ese templo condenando a la religión farisea y diciéndole: ustedes sacrificaron al Hijo de Dios y demás y demás. ¿Qué pasó? En el capítulo 4 oyeron lo que estaba diciendo Pedro y Juan predicando de esa manera, y en el capítulo 4 se fueron sacerdotes de la guardia de los fariseos y apresaron a Pedro y apresaron a Juan, lo llevaron a la cárcel, y después Sanedrín, que es el conjunto legislativo de las leyes espirituales de Israel en ese momento, que eran 70 personas más el sumo sacerdote, 71 personas que legislaban las leyes espirituales. Ellos lo mandaron traer de la cárcel y los pusieron en medio de ese concilio de fariseos religiosos que no tenían una relación correcta con Dios, se guiaban por lo que ellos podían hacer. Y ahí empieza el versículo 4 de versículo 7 del capítulo 4 de Hechos. Y dice así: poniéndoles en medio, les preguntaron a Juan y a Pedro: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En referencia a la sanidad del cojo del capítulo 3. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, y ahí quiero hacer un parate para irnos a Lucas, un segundo, Lucas 12, 11. ¿Por qué dice Pedro lleno del Espíritu Santo? Fue una promesa de Jesucristo que le hizo a sus discípulos. El día que yo no esté aquí en la tierra, ustedes van a ser perseguidos y van a ser presentados delante de las autoridades, pero no tengan miedo. Versículo 11 de Lucas 12 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Por eso Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y confiado de que Jesucristo le había prometido: no importa dónde estoy, yo sé lo que voy a hablar porque estoy lleno del Espíritu Santo, que ya moraba en Pedro en ese momento. Gobernantes del pueblo, le dijo. Vamos otra vez al versículo 8 de Hechos 4. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Escuchen cómo habla un predicador lleno del Espíritu Santo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, entre comillas, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes lo rechazaron, pero Dios lo puso como cabeza y como piedra principal. Eso es lo que le está diciendo. El versículo 12, este es el versículo del cual desarrollaremos el mensaje. Y dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A Pedro no le preguntaron cómo es la salvación, cómo podemos ser salvos, pero Pedro no perdió la oportunidad para decirle: ustedes crucificaron a Cristo, pero Dios lo resucitó. Y al resucitarlo estaba comprobando que su sacrificio fue acepto. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. ¿Y qué es ser salvos? Ser salvo es, o salvación es rescate, es poder escapar de algo. Y tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. La negativa es que somos salvos de algo. Y la positiva es que somos salvos para algo. La negativa es que somos salvos de la justa y santa
ira y juicio de Dios. Fuimos salvos para no pasar por el justo juicio de Dios que viene a la tierra. Y somos salvos por algo positivo. Fuimos salvos para acceder a una relación perfecta con ese Dios en el cual estábamos o con el cual estábamos enemistados. Dios, por medio de la salvación, te introdujo en su familia y ahora podés orar como Jesús enseñó: Padre mío, Padre Santo. Podés llamarle de esa manera y Él te llama Hijo mío a vos. Entonces lo primero es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? La prioridad para vos debe de ser tu salvación. Tu prioridad no debe ser, bueno, tu economía, tu salud, tus relaciones interpersonales. Eso no se compara con la salvación. No hay punto de comparación con la salvación. Tu prioridad principal debe de ser tu salvación. Y lo segundo, que está en la segunda parte del versículo 12, es la exclusividad que tiene Jesucristo como autor y consumador de nuestra fe y autor y consumador de la restauración de nuestra relación con nuestro Padre, es decir, de nuestra salvación. Es totalmente exclusivo de Jesucristo. ¿Qué dice? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se puede ser más exclusivo, no se puede dejar más claro el mensaje de Pedro. No hay otro nombre. Y escuchen bien, habla de nombre, es una persona por la cual nosotros podemos ser salvos y esa persona se llama Jesucristo. Esa persona no es Moisés, esa persona no es David, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es Buda, no es Mahoma, no es María, no es el Papa. Esa persona se llama Jesucristo. Porque Dios, al único hijo que envió a la tierra es a Jesucristo, a su unigénito hijo. Él es el único salvador. Él es la única puerta para ingresar a la salvación. Y Él es el único que podía y que pagó la deuda que vos y yo nunca íbamos a poder pagar. Y Él es la única persona que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si no te quedó claro, sigue el versículo, dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Es absolutamente exclusiva la salvación, solo Cristo o solo por Cristo. Juan 3:16, un versículo muy conocido. Dios es la fuente de esa salvación. De ahí vino el origen de la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Resalta la grandeza, la inmensidad del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice después? Que ha dado a su Hijo unigénito. Fue Dios quien dio a su Hijo y lo entregó a la muerte en representación de todos los pecadores que creamos en su sacrificio. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en quién, en Cristo, el único Hijo que Dios envió al mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Timoteo 2:5. No solo eso, nos explica Pablo a través de la carta a Timoteo que Dios envió a Jesucristo como mediador entre Dios y el hombre. Y dice así, porque eso estaba dentro de su plan de redención. Porque no hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esa palabra Jesucristo hombre nos explica después por qué era necesario que Cristo se encarnara, que Dios mismo, que el Verbo se haga carne y more entre nosotros y viva la vida que vos y yo no podíamos vivir y muera la muerte que vos y yo merecíamos para que Él pueda pagar la deuda. Y Él se convirtió en el mediador entre Dios Santo y hombres pecadores. Él está en el medio. El mediador es una persona que está
que trae la reconciliación, entre dos partes enemistadas. Y la palabra de Dios es muy clara con respecto a eso. El hombre está enemistado con Dios y Dios está enemistado con el hombre por causa del pecado. No hay forma de acercarnos a Dios porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Entonces Cristo vino 100% Dios y 100% hombre, o totalmente Dios, totalmente hombre. Y se puso como mediador entre ambas partes para reconciliar de nuevo lo que se había roto por causa del pecado. Y en 2 Corintios 5:19 nos muestra cómo justamente eso es lo que Dios hizo. Dice que Dios estaba en Cristo, Dios por su propia voluntad entregó a su Hijo en un sacrificio, porque era el único sacrificio que Él mismo podía aceptar, una vida sin pecado, cumpliendo la ley de la A a la Z. Y era la forma de reconciliar con el mundo, a la humanidad, reconciliarse Él mismo. Reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. De aquí sale la doctrina de la justificación. ¿Somos pecadores? Sí somos pecadores, pero cuando reconocemos eso, cuando nos arrepentimos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos justifica, su justicia en la cruz nos limpia y nos hace aceptos al Padre. Por eso dice que no le toma en cuenta los pecados a sus hijos, por supuesto. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué pasó? Cristo trajo la reconciliación y nosotros que fuimos reconciliados, ahora tenemos que proclamar esa reconciliación. Arrepiéntanse. Dios da la oportunidad de reconciliarte con Dios, con el cual estás enemistado por causa de tus pecados. Ese es el mensaje hacia el mundo de parte de la iglesia. Y el versículo 20 aclara otra vez eso. Así que somos embajadores en nombre de Cristo o representante de Cristo de lo que Él hizo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Debemos urgir a los pecadores que pongan su fe en Jesucristo, que Jesucristo es el único camino al Padre, que no hay forma de limpiarnos de nuestros pecados sino por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Que acepten eso, que pongan su fe en eso y Dios lo va a recibir. Y en la cruz es donde Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Y cuando Jesucristo dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, esa obra terminó. Ya no tengo que hacer nada yo, ya no tenés que hacer nada vos. Cristo lo hizo todo. Nosotros ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo, creemos en Él y ocurre el nuevo nacimiento en nuestra vida que transforma nuestro corazón y nuestra forma de conducirnos, por supuesto que también transforma. Y todo lo demás es directamente proporcional a lo que Cristo hizo. No porque yo me empiece a portar bien y trate de corregir mi vida, Dios me va a aceptar. Dios ya me aceptó, por eso mi vida cambió y ahora soy otra persona, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, amo las cosas de Dios, aborrezco lo que Dios aborrece. Quiero conocerle más a través de su palabra. El Espíritu Santo que mora en mí me lleva a iluminar su palabra y obtener una comprensión correcta de ella, crecer en el conocimiento de Cristo, asemejarme a Cristo cada día más. Esa es su obra en nosotros. Y vivimos en un mundo totalmente inclusivo. ¿Conocen esa palabra? Está muy de moda ahora. Debemos ser inclusivos con el mundo. Y cuando ellos claman por esa inclusividad es que nosotros aceptemos su depravación, mayormente sexual, con respecto a la gente LGTB y todas las letras que le agregan ahora, ¿verdad? Todo ese colectivo, y ellos dicen que nosotros debemos ser inclusivos con ellos. Pero la palabra no es inclusiva, la verdad no es inclusiva. La mentira sí es inclusiva. Si vos te vas a India, donde hay 200 millones de dioses, una criatura, un bebé, nace con una deformidad y ya lo idolatran como un nuevo Dios. Entonces tienen dioses a diestra y siniestra. Ellos aceptan cualquier cosa. Te vas a ir a predicar a Cristo y te van a decir, sin problema, tráele nomás.
Sí, tenemos los 200 millones. Porque la mentira siempre tiene lugar para la verdad, pero la verdad nunca tiene lugar para el error. ¿Se entiende? Ellos te van a aceptar siempre y cuando vos no le digas, no, 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 tenés que deshacerte de todo eso. Solo Cristo. Esa parte es la que no van a aceptar. Pero si ellos te van a aceptar tranquilamente, presentarle a un Jesús o a un Dios más. Y en Juan 14:6, el versículo que le había dicho anteriormente, Jesús le dijo, los tres yo soy. Yo soy el camino, yo soy el camino que debes seguir. Todos los demás caminos son error, son mentira. Con eso Jesús estaba diciendo eso. No solo yo soy un camino, yo soy el camino, el único camino que debes seguir. Segundo, yo soy la verdad. Yo soy la única verdad que vos tenés que creer. Todo lo demás es mentira. Y yo soy la vida. La única fuente de vida viene, de vida eterna, viene a través de Cristo. Todo lo demás no te va a dar vida. La religiosidad no te va a dar vida. El cumplir con mandatos y ordenanzas sacerdotales no te va a dar vida. De hecho, Jesús fue muy claro con los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Y ellos eran el top de la religiosidad. No había gente que cumpla la ley como ellos trataban de cumplirla. Pero Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, llenos de hueso de muerto por dentro. La única forma de tener vida por dentro es cuando seguimos los parámetros que están en la palabra de Dios y tomamos a Jesucristo como único autor y consumador de nuestra fe. ¿Y por qué Jesús decía que Él era el camino? En Génesis 3:24, Génesis 3, el capítulo más conocido porque es la caída del hombre. Dios tenía una relación correcta con el ser humano pecó, Adán y Eva pecaron y Dios se apartó de ellos. Y cuando Jesús dijo que Él era el camino, hay una connotación con referencia a Génesis 3, más bien Génesis 3:24. Ellos perdieron, el ser humano perdió el camino de vuelta hacia Dios. Perdió. ¿Qué dice así? Después que pecaron, echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios dijo, no se van a poder acercar más a mí porque yo no tengo relación con el pecado. No se pueden acercar a mí. Y desde entonces, el ser humano, inherente, sabiendo que hay un creador, busca sus maneras o sus caminos por medio de filosofías, de ética moral, de religiosidad, busca su camino de vuelta al creador. Y se crearon religiones y piensan que cualquier camino lleva al Padre. Total, todos buscamos a un solo Dios. Vos con tu religión musulmana puedes buscar a Dios, a Alá. Vos con tu religión cristiana buscas por medio de Cristo, no hay problema. Pero todo al final de cabo buscamos a Dios de diferentes maneras. Pero Jesús fue muy exclusivo y el Padre es muy exclusivo. El Padre proveyó el camino de vuelta a casa. El camino que abre las puertas a la casa de Dios para estar de vuelta en comunión con Él. Cristo descalificó completamente todo otro camino. Y en Juan 10:7, no solo el camino, Él se definió como el camino. Él dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Nadie de esas puertas de la religiosidad, Mahoma, Buda y las demás religiones, abren la puerta de acceso al Padre. Ninguna. Todos son ladrones y saltadores, según lo que Jesucristo mismo dijo. Pero no lo oyeron las ovejas, por supuesto. Una persona creyente con el Espíritu Santo morando en él, enseguida distingue la verdad del error. Y él dice otra vez, yo soy la puerta y el que por mí entrare. Ahora, ¿cómo yo entro por esa puerta? Cuando yo creo lo que Jesús dijo, yo entro por esa puerta.
Cuando yo pongo mi fe en lo que Jesús dijo, Él es la puerta. Señor, yo creo eso. Y entonces el Señor dice, vas a entrar por esa puerta. ¿Y qué pasa con esa persona que entra? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entraremos por fe, caminaremos el camino angosto que Jesús mismo dijo que Él también es. Y el día que partamos de esta tierra, partiremos a su presencia eternamente. Mucha gente habla, hay una tendencia ahora de hablar de Yahvé, de Jehová, que Jehová, todo es Jehová. Son cristianos, en teoría no son judíos, pero son judíos creyentes que todo el enfoque está en Jehová. Jehová, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Pero en Mateo 17 del 1 al 5, está el evento de la transfiguración de Jesús. Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan junto a él, se transfiguró delante de ellos, su gloria, ellos pudieron verle en cierta magnitud, quedaron asombrados, apareció Moisés y Elías al lado de Jesús y hablaban con Jesús. Lucas nos cuenta qué era lo que estaban hablando. Pero Mateo 17:5, Carlos, por favor. El 4, perdón, antes. Pedro dice, después de ver esto, le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba asombrado como lo hubiésemos estado cualquiera de nosotros, era por lo que estaban viendo. Verle a Moisés y Elías vivos, con Jesús en su gloria. Pedro no sabía ni lo que decía. Pero lo que ocurre después es muy, muy interesante. Cómo Dios corrige la mala comprensión de Pedro. Moisés y Elías eran personas de mucha alta estima para los judíos. Son personas de mucha alta estima para los judíos. Entonces Pedro dijo, wow, hagamos 3 enramadas como para quedarnos a vivir con estas 3 personas en este lugar. Pero Dios Padre no dejó pasar esa frase. Y en el versículo 5 le dijo, mientras él aún hablaba, cuando Pedro estaba diciendo eso, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, le sacó a Moisés, le sacó a Elías y le apuntó a Cristo. Le dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. A él oí. Corrigió la mala interpretación de que, wow, estamos en la presencia de wow Moisés. Moisés no es nada comparando a Cristo. Elías no es nada comparando a Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él tienen que oír. Y el versículo 6 ocurre lo que a cualquiera de nosotros nos hubiese ocurrido si Dios no hablara, ¿verdad? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, por supuesto, y tuvieron un gran temor, por supuesto. Pero como el Padre mismo nos apunta al Hijo, a la obra de Jesucristo, solo por Cristo. Y hay gente que predica solo el Espíritu Santo, los dones, el Espíritu Santo, los dones. Pero el Espíritu Santo vino para otra cosa. Juan 16, del 5 al 15, pero en el versículo 13, quiero que nos paremos, pero el 5 al 15 habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué Él vino? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su función? Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. Una de las funciones del Espíritu Santo, su ministerio, es llevarnos a la Escritura y revelarnos lo que dice la palabra de Dios, que de otra manera no lo entenderíamos. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará. Jesucristo está hablando. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Apuntarnos a Cristo. Glorificar la obra de Cristo. Llevarte a entender las palabras de Cristo para amarle cada vez más a Cristo, el autor y consumador de la fe. En 1 Pedro 2, 6, Jesús se convierte en la piedra de tropiezo para todas las demás religiones. Él es la piedra donde todo lo demás tropieza. Por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué contiene la Escritura? En Isaías 24, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado.
El 7. Pero vosotros pues, los que creéis, para vosotros pues, los que creéis, Él, Jesucristo, la piedra angular, que los edificadores desecharon, Él precioso, es precioso nuestro Señor Jesucristo. Es la persona más preciosa a la cual le tenemos que rendir toda adoración. Y el Espíritu Santo nos guía a Él, y el Padre nos apunta a Él. Él es la persona más importante. No de la Trinidad, porque los tres tienen la misma categoría, son Dios. Pero sí, ambas Trinidades de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, nos guían a la obra de Jesucristo, porque por su obra fuimos nosotros salvos. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118 habla sobre eso. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para nosotros que creemos en Él, no solo es precioso, sino que al creer en Él nos da la salvación, pero para la gente que rechaza el juicio sobre ellos. La gente que rechaza la obra de Cristo, que le rechaza a Cristo como único autor y el único medio para acceder a la salvación, lastimosamente, va a recibir el juicio por haber rechazado el Evangelio. Porque tropiezan en la palabra, no comprenden la palabra, toman versículos fuera de contexto y enseñan doctrinas que no corresponden, por no tener al Espíritu Santo morando que le revele lo que significa lo que dice la palabra. Siendo desobedientes, por supuesto, una vida que no guiada por el Espíritu Santo no comprende la Escritura, por supuesto que no la obedece. Es algo natural que ocurra eso, a lo cual fueron también destinados. Los musulmanes creen que Jesucristo fue un profeta, pero fue uno de los 120 profetas que vinieron. Mahoma es el último y Mahoma es el más importante. Aceptan a Cristo como profeta, tropezaron ahí. Tropezaron a negar la divinidad de Cristo. Los mormones, Cristo también es un profeta, pero no es Dios. Claramente esa es lo que ellos creen, tropiezan en la piedra angular de nuevo. Los católicos dicen Cristo y María corredentora, y los santos, y el purgatorio, y los sacramentos, y el bautismo. Tropezaron en solo Cristo. Cristo es donde tropiezan todos. Y cuando yo no tengo una comprensión correcta de quién es Cristo y de su obra, voy a aceptar otro Cristo, y ese otro Cristo no me lleva al Padre. Ese otro Cristo no es el único camino al Padre. Y ese otro Cristo es ofrecido en muchas iglesias. El Cristo que te sana, el Cristo que te libera, el Cristo que te prospera. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia vino para morir, para que por su sangre vos seas perdonado de tus pecados y puedas acceder al perdón de pecados y acceder a la familia de Dios. Y el día que partamos de esta tierra, vivir eternamente con Él. Si querés que el mundo te odie o te aborrezca, decile esta verdad. Decile que nadie puede salvarse por sus propias obras. Decile al mundo que Dios predestinó un solo camino para llegar a Él. No podés llegar por tu propio camino. No podés decir, yo tengo mi propia relación con Dios. Yo no necesito congregarme, no necesito hacer nada, no necesito leer la Biblia. Dios me conoce y yo también le conozco por mis propios medios. Decirle a esa persona, eso no es cierto. Cristo dijo que solo a través de Cristo podemos tener una relación correcta con Él. Cristo dijo que tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de Él, que debemos madurar espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos eso? Siendo obedientes a la palabra de Dios, conociendo y aplicando a mi vida por medio de la obediencia todo lo que está escrito. Entonces me parezco cada vez más a Jesucristo. El Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar la deuda que no podíamos pagar nosotros. Pero Él no estaba obligado a hacer eso. Ojo, Dios no tiene un agujero en su corazón con la forma del ser humano y que tanto anhela que quiere llenar otra vez su corazón. Dios es absoluta y completamente suficiente. Y eso eleva el estándar de Juan 3:16 mucho más alto. Porque en su gran amor, sin estar obligado, Él entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 8:1
Cuando Cristo bebió la copa de la ira de Dios ahí en la cruz, en representación de todos los que creemos en Él, llevando todos nuestros pecados, para que podamos ser aceptados en la familia de Dios. Dice Romanos, ahora pues, en esa persona que cree en Cristo, que cree que solo Cristo pudo pagar por tus pecados, que sos un pecador que necesita arrepentirte, que no hay nada bueno en vos, que tu vida es un fracaso espiritualmente hablando, que no puedes hacer nada para acercarte a un Dios santo. En esa persona que cree eso, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque esa persona está en Cristo. Y si vos creíste eso, y si vos vivís así, tenés que darle gloria a Dios, porque dice que ninguna condenación hay para los que están en su Hijo Jesucristo. Y en Juan 8:36, Jesucristo con su muerte nos compró, nos redimió. Se fue a un mercado de esclavos y compró con su sangre, nos compró. Ese mercado de esclavos donde estábamos presos nosotros, vos y yo, presos, esclavos de nuestros delitos y pecados por nuestra causa, estábamos ahí sin escapatoria. Cristo se fue y nos redimió, compró, pagó la deuda. Dice que el 36, así que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la esclavitud del pecado. ¿Quiere decir que nunca más voy a pecar? De ninguna manera. Primera de Juan dice que si pecamos, abogado tenemos. Pecamos, pedimos perdón, nos arrepentimos y seguimos avanzando. Pero una persona que no nació de nuevo, que el Espíritu Santo no mora en él, no puede dejar de pecar. Nunca puede dejar de pecar. Lo único que puede elegir en su libre albedrío, entre comillas, es qué pecado voy a elegir. Pero no puede decir, ahora ya no voy a pecar más. Esa potestad nos la dio Jesucristo. Cuando nacimos de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, entonces estamos capacitados para decir no al pecado y parecernos cada vez más a Cristo. Qué mente cerrada, ¿verdad? La gente dice, bueno, esos son cuadrados. Y gracias a Dios somos cuadrados, ¿verdad? Creemos lo que dice la palabra de Dios y somos cuadrados. O qué gente exclusiva, ¿verdad? No son inclusivos. Y es así, la palabra no es inclusiva. La palabra es totalmente exclusiva. Pone a Cristo por sobre todas las cosas. Y sin Él no hay salvación. O intolerante. Claro que somos intolerantes porque Dios es intolerante con el pecado. No podemos tolerar el error. No podemos dejar que la gente siga enseñando cosas que no corresponden. Debemos confrontar el error. No podemos quedarnos callados porque Dios no se queda callado. Y Dios nos insta a que hagamos eso. Totalmente intolerante, sí, así mismo es. Intolerante a cualquier camino que el hombre piense que le lleva a él. Y en Proverbios 14:12 nos dice esta gran realidad que se repite en Proverbios también. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre no lo sabe porque está en pecado. Y piensa, yo voy a portarme bien, yo tengo mi propia relación con Dios, Él me conoce, sabe cómo soy, Él me ama así como yo soy. Ojo, al hombre le parece derecho ese camino, pero su fin es de muerte. Mateo 7:13. Jesucristo nos da este mandato: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque es el más fácil. Porque la puerta estrecha y el camino amplio no tiene restricciones. Yo me voy como yo quiero irme. Y si mientras que estoy en ese camino, si no le afecto, no le hago nada mal a nadie, ¿por qué me tienen que acusar? Es libre el camino. Y eso es lo que alegan esta gente del matrimonio igualitario y demás. Yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me tienen que condenar? Hay otro camino, el que vos y yo debemos. Primera, una puerta estrecha, y pocos son los que la hallan, dice. Y gracias a Dios si estás hoy acá y si hallaste esa puerta. Esa puerta es
cuando vos naciste de nuevo, cuando reconociste que sos un pecador y que necesitabas un Salvador. Y Cristo te hizo nacer de nuevo, sos una nueva criatura, entraste por esa puerta, pero después de esa puerta hay un camino que es estrecho, que tiene más o menos esta medida. Todo lo que está escrito acá. Yo debo de seguir lo que está escrito acá. Como Cristo guió a su iglesia, yo debo de comportarme como Él dejó escrito que debo de comportarme. ¿Y qué dice después? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero esa es la que lleva a la vida. La otra lleva a perdición. Muchos son los que se pierden lastimosamente y pocos son los que la hallan. El mundo debe de elegir, pero vos y yo estamos responsables como ministros de reconciliación de presentar estas dos puertas. La puerta que estás andando no es la correcta. Esta es la puerta correcta, Jesucristo, solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Y en Mateo 11:28, y con esto ya vamos terminando, Jesús hace este llamado. Y es muy interesante este pasaje porque se entiende muchas veces incorrectamente. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la gente dice, bueno, me fui a jugar fútbol, cansadísimo vine, me voy a ir a orar para que Dios me dé un descanso. O estoy muy trabajado, muchísimo trabajé, Dios me va a dar un descanso, me va a refrescar mis fuerzas. Este versículo no se refiere a eso. Este versículo iba dirigido a una religiosidad campante de los fariseos y saduceos en ese momento, que pensaban que portándose bien como el rico, el joven rico, yo hice todas esas cosas, trato de cubrir todo lo que puedo. Esa gente no puede sostener eso. Vos y yo no podemos sostener una buena conducta como para ganar el favor de Dios. Jesucristo dice, yo ya lo hice todo, vení a mí y descansá de las obras que pensás que te pueden llevar a la salvación. Él ya hizo todo por la salvación. Yo solo debo de creer. 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si vos estás tratando de salvarte, de portarte bien, de hacer las cosas bien con tu fuerza, Jesucristo dice, ese yugo no vas a poder llevar, vas a fracasar, no vas a poder sostener esa vida. Alguien tiene que pagar por tu pecado. Si hoy nacieras y de hoy en adelante trataras de portarte bien, quitando todo el pasado, va a ser imposible. No vas a poder pasar un día sin pecar. Y si pecaste, alguien tiene que pagar por ese pecado. El yugo de Cristo es liviano. ¿Por qué? Porque es seguir sus mandamientos, entrar por la puerta estrecha, caminar ese camino angosto. Ese es el yugo de Él. Y no es difícil cuando entendés que vos no podías haber ganado nada, que vos necesitabas que alguien pague por vos, que vos necesitabas que alguien te salve. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo ya hice todo. ¿Se dan cuenta que esta información es súper valiosa? ¿Se dan cuenta que lo que tenés en tu mano, en tu mente, en tu corazón el día de hoy es muy valioso para la gente que está afuera? Es de vida o muerte. Es de muerte espiritual o de vida eterna. Está en tus manos el día de hoy que Dios te use para ir a transmitir ese mensaje. No es difícil de entender, súper fácil de entender. Lo que es difícil es de tragar. Entender que yo no tengo que hacer nada, entender que es por gracia y por fe en Cristo Jesús. Es fácil, pero es difícil de aceptar. Y la gente que está afuera le va a ser difícil aceptar. Pero el Espíritu Santo es el que obra en los corazones. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tu parte es proclamar su verdad y dejar que el Señor haga el resto. Y gracias, Señor, por eso, ¿verdad? Porque nosotros debemos de proclamar fielmente y valientemente su verdad. Y Él va a hacer la obra en los corazones de las personas. Nadie podía salvarnos. Y el papel blanco que tenés ahí, con la letra negra, nos asegura que esto es así. No es lo que yo pienso,
no es lo que a mí se me ocurrió, es lo que dice su palabra. ¿Y por qué? Porque no hay otro hombre que ha nacido de una virgen. No hay otro hombre que podía vivir una vida sin pecado, sin romper la ley que vos y yo rompemos todos los días. No hay otro nombre de otra persona que podía levantarse en esa cruz y pagar la deuda que vos y yo no podíamos pagar. No hay otro nombre o no otro hombre que podía resucitar por sus propias cuentas al tercer día. Tomar prestado una tumba por 3 días. 3 días préstame la tumba. Después te devuelvo, limpita. Ordenada y doblado los lienzos que me cubrían mi cuerpo. Ese fue Jesucristo. No hay otro hombre que haya hecho eso. Las tumbas de todos, Mahoma, Buda, todas esas personas están ahí, sus huesos están ahí. La tumba de Cristo está vacía porque fue glorificado y ahora está sentado a la diestra del Padre. Hechos 4:12 otra vez, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vos no podías salvarte, vos necesitabas que alguien te salve. Yo también. Cada ser humano no puede hacer esto. No podemos ser salvos, necesitamos que alguien nos salve, y Dios sabía eso. Y Jesucristo dijo, yo voy a ir y voy a tomar el lugar de ellos, voy a pagar la deuda que ellos no pueden pagar. No contribuimos en nada en nuestra salvación, en nada. Es por gracia y lo aceptamos, lo recibimos por fe, pero es por la obra de Cristo. Lo único que nosotros contribuimos en nuestra salvación es nuestros pecados en los hombros de Cristo en la cruz. Eso es lo único. El resto lo recibimos como un regalo de parte de Dios mismo. Ahora, ¿por qué insistimos con eso? ¿Por qué insisto con esto? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque esa es una verdad. Eso está escrito. Y quiero que esté en tu corazón escrito también. Y todos los días piense en eso. Porque eso va a transformar tu forma de ver la vida. Y va a ser una vida agradecida por un regalo inmerecido que se llama salvación de nuestras almas. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a terminar orando. Debemos arrepentirnos y creer en Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Ahora yo te pregunto si vos sos salvo hoy. ¿Recibiste ya la salvación? Si es así, gloria a Dios. Ahora tu esposo tiene que ser salvo. Ahora tu esposa tiene que ser salva. Ahora tus hijos tienen que ser salvos. Ahora tu familia debe ser salva. Tus parientes, tus compañeros de trabajo, todas las personas alrededor de vos tienen que conocer este mensaje de salvación y tienen que acceder también a eso, a este regalo inmerecido. La salvación es por gracia, por medio de Jesús. Él hizo todo. Vos podés saber esto, esta información podés conocerla y aún así ir al infierno. Porque no se trata de solo conocer esta información. Se trata de decir, Señor, yo creo en esto. Yo creo que Jesús pagó la deuda que yo no podía pagar. Yo creo que soy un pecador que merezco solo y absolutamente la ira tuya, Señor. La ira justa y santa tuya sobre mi cabeza, Padre. Pero en tu amor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que pague la deuda que yo nunca iba a poder pagar, Señor. Y por eso creo en el único nombre dado a los hombres en el cual puedo ser salvo. Ese nombre es Jesucristo. Yo te animo que si no recibiste la salvación aún, que hoy confieses eso con tu boca. Cerra tus ojos ahí donde estás. Decirle, Señor Padre, no repitas lo que yo te digo. Decilo con tus propias palabras. Padre, yo te reconozco, Señor, que mi vida fue un fracaso realmente. Que soy un pecador. Que soy un gran pecador, Señor. Que necesito imperiosamente, te ruego, Señor, en esta mañana, te ruego con todo mi corazón. Necesito a Jesucristo como Salvador. Y ese Jesucristo Salvador se va a volver mi Señor. Porque voy a caminar en ese camino angosto que está en tu palabra, Señor. Que tú pusiste para mí.
Creo en Jesús, pongo mi fe en que Él es la puerta. Él es la única puerta que me abre el cielo, que me abre la puerta a tu familia. Padre, pongo mi fe en eso, Señor. Y ahora, como Jesucristo es el camino, voy a empezar a ejercer o ejercitar mi obediencia para caminar en sus caminos, Señor. Jesucristo es el único médico que vino para los enfermos y es el único justo que murió por los injustos. Y hermano, hermana, tenés que darle gracias a Dios por eso. Porque Jesucristo murió por pecadores y vos y yo somos pecadores. Si Él venía por justos, todo lo que estamos acá estaríamos fuera de la presencia de Dios. Pero Él no vino por justos, porque no hay justo ni aun uno. Él vino por pecadores como vos y como yo y pagó la deuda y hoy te dice, si venís a mí, yo no te echo fuera. Gracias, Padre, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida y obra de Jesucristo. Solo Cristo, Señor, solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad, solo Cristo nos da acceso a esa vida eterna que es tan valiosa, Señor, que no se compara con nada de lo que tengamos acá, Señor. Mi bienestar material no se compara con mi bienestar espiritual. Mi bienestar de salud no se compara con la salud espiritual que debo tener. Te pido, Señor, que cada hermano o hermana que está en este lugar haya entendido el mensaje, Señor. Haya comprendido, que tu Espíritu Santo esté en sus corazones, redarguiendo, Señor, sus corazones, convenciéndole a ellos, Señor, que Jesucristo es el único camino a la salvación. Gracias por su obra. Gracias porque tú en tu inmenso amor, Señor, entregaste a tu único Hijo para que muera por pecadores como yo, Señor. Y para que pague lo que yo jamás iba a poder pagar, Señor. Y en tu misericordia hiciste eso, Señor. Por gracia nos entregaste esa salvación y por fe nosotros nos apropiamos de ella creyendo que solo Cristo es el camino hacia ti. De vuelta a ti, Señor, ese camino que se perdió en Génesis. Bendigo a cada persona que está aquí, Señor. Te doy gracias por eso. Y queremos darte este fuerte aplauso, Señor.